Muy buenos días a todos los que se conectan a este espacio de análisis. De verdad que un saludo muy especial a nuestros colegas Alberto Ávila y Juan Pablo Rodríguez. Gracias de verdad por acompañarnos en esta conversación sobre compliance electoral. Así que para comenzar, antes quiero saludar pues a todas las personas que se han conectado a través pues de la invitación de nuestros colegas. De verdad que es un espacio donde vamos a compartir muy libremente opiniones de expertos en materia de compliance electoral. Bueno, para comenzar, Juan Pablo y Alberto, me gustaría pedirles un gran favor que se presenten brevemente, que los conozcan y nos cuenten quiénes son y desde qué experiencia vamos a abordar este día. Bueno, aunque yo realmente quería hacer un ejercicio aquí muy particular. ¿Quién no conoce a Juan Pablo? Entonces, creo que la presentación va a ser muy breve, así que adelante, un saludo muy especial. Adelante, Juan Pablo y Alberto. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar en esta sesión de trabajo con un muy buen amigo, hermano del alma y mentor, don Alberto Ávila, tremendo mexicano, haciendo orgullosa su tierra en muchas latitudes, en Estados Unidos y ahora en Inglaterra, y acompañado de Katy Oliva, una persona que se ha echado a la espalda el liderazgo del compliance en la región, primero con las mujeres, y qué bueno que ahora también podemos hacer parte de ese equipo los hombres. Yo soy abogado penalista, llevo 25 años trabajando en 28 países de la región en estas materias que yo llamo siempre lucha contra el crimen organizado. Estoy en el mundo de la consultoría y la capacitación, profesor en varios países y pues he tenido la fortuna de impactar varias organizaciones con mi trabajo que no es el mío en primera persona, sino el de un equipo que está alrededor, que es toda la gente de Risk Management, arrancando por René y por Camilo, los socios y todo el equipo destacadísimo de consultores, Oscar, Esteban, Diana, todos los que nos han venido acompañando. Así que aquí muy complacido para atender tus preguntas sobre compliance electoral, un elemento fundamental de la democracia. Muchísimas Bueno, gracias, Juan yo con Pablo. eso me Excelente retiro. presentación. Adelante, Alberto. No, muy agradecido por tus gentiles palabras, Juan Pablo. Al final del día, yo creo que parte de lo que queremos compartir con ustedes, pues es esta amistad y este equipo de trabajo que se ha hecho a través de los años, ¿no? Entonces, creo que es un tema de un respeto forjado de manera mutua, con una carrera muy destacada que tienes tú, Juan Pablo, y que eso es lo que nos permite poder manejar temas tan difíciles como este. Pues de mi parte, pues bueno, ya estamos haciendo la cuenta de los años, pues bueno, ya son como ya casi 30 andar metidos en este tema de lo de prevención. Eh, pues trabajé yo en su momento para el gobierno de México, entonces no sé si eso fue crimen organizado o qué fue, pero fue en la bancaria de valores, en esa época, pues asegurando bienes por distintas jurisdicciones del mundo, y eso fue lo que me inició en esta parte. De ahí, pues he tenido la oportunidad de estar colaborando con varias instituciones a lo largo del continente y en Europa. Eh, Dentro de poco vamos a tener la oportunidad de estar brindando cátedra en la Universidad de Winchester, en Inglaterra. Y eso creo que es simplemente para poder abrir camino a los demás, porque de eso se trata, ¿no? Contamos ahora con la oportunidad de poder estar asociados con Carolina Gómez en Assurai, con esta visión nueva de poder incorporar lo que es el liderazgo de las mujeres, y por eso pues tan complacidos, ¿no? De poder estar aquí junto contigo, Catherine, y cómo empezar a desarrollar esta parte, y siempre metiéndonos en temas muy curiosos, como es lo de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva, que también Juan Pablo ha sido una persona que ha apoyado muchísimo este tema, y con él hemos podido colaborar en distintos foros. Y desde el 2009, hablando del tema de prevención del lavado de dinero en procesos políticos y electorales, ¿no? Incluso tocando puertas en eso. Y el objetivo el día de hoy es poder hacer este rebote de ideas, intercambio fuerte de opiniones, pero sobre todo que comprendan ustedes que la idea de hoy es poder hacer algo que sea aplicable a todos los países, no a uno solo. Entonces, por ello, Catherine, mil gracias y estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Alberto. También excelente presentación. Bueno, les voy a pedir a los asistentes que nos apoyen con el sonido. Realmente este panel fue creado como una reunión abierta, porque precisamente vamos a tocar, así que nos apoyen, porfa, con los sonidos. Muchísimas gracias. De verdad, este es un tema bastante, se podría decir, muy importante, compliance electoral. Incluso, en mi opinión, este sector debería haber sido el primero de todos los sectores en haberse pues normalizado, regularizado frente a todas las normatividades pues de prevención del lavado de activos. Y bueno, realmente el título de este panel no es casualidad, realmente está inspirado en un reciente artículo publicado por Juan Pablo Rodríguez y Alberto Ávila, en el cual realizan un análisis profundo sobre la evolución de los mecanismos de prevención del lavado de activos. Justamente en estos temas. Realmente en este artículo, haciendo como muy énfasis, a Juan Alberto y Alberto plantean una reflexión muy interesante y es acerca del sistema de control de los recursos que ingresan a la política, ¿cierto? A las campañas políticas, ha venido incorporando herramientas cada vez más cercanas al mundo del compliance y la prevención del lavado de activos. Pero al mismo tiempo, aún existen varios desafíos desde el punto de vista jurídico, operativo, institucional y sobre todo realmente regulatorio. Por eso realmente quisimos traer este mismo debate a este espacio. Ahora bien, es muy importante recordar, Alberto y Juan Pablo, que el intento de incorporar herramientas de prevención en las campañas políticas electorales no es completamente nuevo, ¿cierto? Desde hace algunos años ya se han venido introduciendo obligaciones. Regálenme un segundo, por favor. Se han venido introduciendo obligaciones relacionadas quizás con debidas diligencias, con control de ingresos y gastos. También hemos venido hablando de los sistemas de reportes de operaciones sospechosos. Realmente esto refleja, se podría considerar como una realidad que hoy es ampliamente reconocida a nivel internacional, lo que es la financiación de estas campañas políticas, lo que es la financiación de estos partidos político realmente puede convertirse en un riesgo para el ingreso de recursos ilícitos en la democracia. Entonces, ya entrando en materia y poder iniciar este panel, realmente es muy importante destacar y antes de entrar, de discutir aspectos más que todo como regulatorios, creo que es importante comenzar por el punto de partida de cualquier sistema de prevención y es lo que conocemos el riesgo, ¿cierto? En el mundo del compliance, normalmente, pues las normas suelen unirse a partir de riesgos que se buscan mitigar. Y en el caso de la financiación de estos partidos o de las campañas electorales, suelen construirse realmente a partir de estos riesgos o de estudios, ¿cierto? Se han identificado varias formas en las que los recursos ilícitos pueden intentar infiltrarse en las campañas electorales o en organizaciones políticas. Entonces, esta pregunta va dirigida prácticamente como a los dos, y es que desde su experiencia, desde su análisis, ¿cuáles consideras que son hoy las principales formas o las tipologías mediante las cuales los recursos ilícitos, ¿cierto?, pueden integrar o ingresar a este sector o a estas campañas políticas o a estos partidos o movimientos? Adelante, Juan Pablo o Alberto, ¿quién quiere tomar la vocería? Bueno, yo le hago caso a Alberto, entonces empiezo yo. Bueno, muchas gracias por la pregunta y yo creo que en el artículo que escribimos junto con Camilo Rueda y René Castro, la idea que teníamos con Alberto Ávila es hablar de el compliance electoral como un pilar de la democracia. Es muy importante no perder de vista que los países dependen en su devenir de buenas decisiones y de buenos líderes que lleven a puerto seguro a las personas que confiaron en él o en ella, pues para hablar de ambos escenarios. En Colombia tenemos, si nos ayudan de pronto con los micrófonos, les agradecemos mucho. En Colombia utilizamos una expresión, Katy,
que es la de los dineros calientes. Así se dice coloquialmente desde que yo tengo uso de razón. Lamentablemente, este conjunto de tipologías, conductas delictivas, atentados a la democracia, que se puede conocer genéricamente como trasteo de votos, transhumancia, ya con nombres muchos más técnicos que trae la codificación penal como fraude electoral, corrupción al sufragante, pues es muy importante tenerlo en cuenta y aquí dejo planteada dos ideas para ustedes. La primera es que podría la donación o el aporte de una persona natural o jurídica a una campaña o a un candidato, y es muy importante que todos utilicemos las locuciones que corresponden. No hay denominación de cliente en una relación partido político y personas naturales o jurídicas. Entonces estamos hablando de aportantes, de donantes, de candidatos, de campañas políticas, de partidos políticos, de movimientos políticos, de grupos significativos de ciudadanos, y en un escenario pudiera ocurrir que esa donación luego termina compensada con la asignación de un contrato por parte del político ganador, del partido ganador, por supuesto, en el ejercicio de un cargo público. Y el segundo escenario es que el dinero del aporte, el dinero de la nación, los recursos, Catherine, pueden tener origen ilícito. Y entonces la forma de darle la vuelta al dinero, si es que queremos hablar de los vínculos de lavado en el escenario complejo de las campañas políticas, es que se limpia precisamente con la asignación de un contrato público, de una entidad pública, que como todos saben, la regla general es que ese dinero, al ser dinero del Estado, al salir del Tesoro, pues nace limpio y está completando el ciclo de lavado cuando se le entrega a ese que donó. Entonces, por eso es tan importante tener controles, hacer, como tú dijiste en la introducción, una adecuada gestión de los riesgos, y eso fue lo que nos llevó al equipo Risk Management y al de Assurai escribir esto, porque es muy importante que el electorado, que los ciudadanos, que las personas que deben tomar una decisión, pues lo hagan de manera informada, que sepan que hay un conjunto de reglas, que hay normatividad, y seguramente más adelante hablaremos de qué tan buena o no es esa regulación, cómo podríamos cambiarla, pero en principio, para contestar tu pregunta, yo hablo de ese escenario y dejo otro abierto, no lo voy a resolver, seguramente Alberto sí, y es el de la financiación del terrorismo. Y en algunos países de la región, las campañas políticas lamentablemente están cercanas al terrorismo y su financiación. Preocupa mucho que algunos digan que las elecciones no tuvieron incidencia al crimen organizado. La respuesta es sí, y la respuesta es sí porque se conoce públicamente por entidades sin ánimo de lucro que juiciosamente hacen una labor de elaborar el mapa de riesgos de países sobre qué tan complejo no es ir a votar, y resulta que los grupos al margen de la ley o no dejaban votar, por ejemplo, porque retenían el documento de identificación, o decían por quién había que votar. Y entonces, si a mí me dicen por quién hay que votar con una pistola en la cabeza, entonces yo me animaría a pensar que los números no necesariamente reflejan la realidad de quienes están en la contienda electoral. Probablemente allí hay votos que no se lograron de manera voluntaria, sino lamentablemente a través de una coacción. En ese sentido, complementando a lo que Juan Pablo nos está mencionando, resulta crítico contemplar también lo siguiente, mis queridos amigos, y esto, el comentario de repente puede salir un poco fuerte de mi parte. No vamos a hablar del tema electoral ahorita en Colombia porque es un tema de respeto a ese proceso. Queremos que entiendan que para Juan Pablo, para un servidor, es importante respetar esos tiempos. No es que no querramos hablar, pero si parte del objetivo o lo que queremos proteger es la democracia como tal, también estamos contribuyendo con eso. Ahora, eso no implica que no podamos hablar de México, donde el deporte nacional por excelencia es la corrupción, ¿no? O sea, de hecho, pues bueno, y no nada más en México, en Estados Unidos, la corrupción en el tema electoral, pues bueno, es crimen organizado en su más puro estilo, autorizado incluso hasta por la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con lo que se llaman los super PACs y los PACs. Agregando a lo que menciona Juan Pablo, no solo hay que hablar, y él tejía de manera muy fina esta parte de los recursos del Estado.
Hay que entender que a nivel mundial hay tres bases con las que se financian las campañas y los procesos electorales o políticos, o países en donde todos los recursos los aporta el Estado, bajo la idea de que así apoyamos todas las ideas, o hay uno en donde no, para representar y ver que esos grupos políticos en realidad tienen una valoración y un apoyo de la sociedad solo con recursos particulares, o un híbrido. Con base a esos tres modelos es que se supervisan las elecciones por estos llamados organismos de supervisión electoral, llámese como se llame en el país que esté, y entonces empiezan a decir, señores, vamos a ver, si tú me dices que tienes un presupuesto de 1 millón, compruébame que te gastaste ese 1 millón. No voy a hablar del Partido Verde en México, porque pues ellos una vez presentaron una factura de $1 millón por un curso en Ginebra, en Suiza, para 2 personas de 2 días. Bueno, la factura era lícita, el dinero sí se gastó, pero la pregunta es, ¿qué sucede ahora? Hay mecanismos que supervisan eso, pero lo que estamos viendo aquí el día de hoy es qué sucede incluso con dineros que originan de manera lícita esos impuestos que se van para que funcionen los partidos, y empieza la compraventa de voluntades. No solo eso, Juan Pablo indicaba también muy claro cómo después se pueden estar otorgando ciertos licitaciones, no que un señor que se llama Javier Duarte, que fue gobernador en Veracruz, que tenía ese presupuesto otorgado, y cómo justificaban las empresas de la esposa, que era la que lavaba el dinero que se utilizaba para las elecciones en Veracruz. Pues simplemente el mismo contrato, la misma licitación, se la presentaban a todas las empresas. Entonces los $10 millones que habían recibido los circularon 15 veces. O sea, justificaron el movimiento de una cantidad muchísimo más alta utilizando documentos. Entonces, hay que comprender que lo que está en riesgo es tu voto, es mi voto, es el voto de cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos nosotros protegiendo cuando estamos hablando de este tema. ¿Qué es? Es evitar que las personas que hacen el mal uso del poder, porque tampoco podemos decir que todos los políticos, sería irresponsable de nuestra parte. Entonces, el mal uso de los activos por parte de los que forman parte de la política, eso es lo que estamos nosotros combatiendo. Y hay que tener algo muy claro. Tú lo mencionabas muy bien, Catherine, y es raro que los legisladores, y esto lo digo de, de todos los países, o sea, aquí sí, miren, la ventaja de la corrupción es que es democrática. Corruptos los de izquierda, los del centro y los de la derecha, ¿no? Y más los que están en medio. Pero en ese sentido, es ilógico que estén regulando a instituciones financieras, a sujetos de actividades que no son financieras, todos tengan temas de prevención de lavado. Hay leyes, tienen disposiciones súper completas, y en el tema de la política, bueno, yo sigo esperando, ¿no? Yo espero que cuando llegue a los 100 años, pues alguien se anime a hacer eso. Pero bueno, continuamos escuchando tus comentarios, Catherine. Excelente, totalmente, pues coincido con usted. Justamente lo que usted comentaba, que esa forma en la que se financian las campañas, al final yo consideraría que termina también cómo se diseñan los mecanismos de supervisión a partir pues de esos modelos, por parte, claro, de los organismos. Espérense un momentico que están admitiendo acá. Entonces, veo a las personas admitir y quiero estar acá también. Bueno, porque realmente al final, más allá del modelo que adopte cada país, y muy bien ustedes lo decían, el desafío siempre termina siendo el mismo, garantizar la transparencia, ¿cierto?, del origen de los recursos. Entonces, yo pienso, y ya como para cerrar este punto, que todo se determina desde el nivel de riesgo y justamente cuál es el modelo que están adoptando cada país para poder financiar. Por lo menos ahorita salió hace poco una propuesta de México con este tema de la financiación de las campañas políticas, y no recuerdo pues el nombre pues de la persona pues que hizo la propuesta, pero decía muy bien claro, definitivamente no necesitamos recursos del extranjero. Necesitamos establecer, a pesar de que en Colombia también existen límites pues de montos, pero lo dejó muy claro, incluso hasta hizo una salvedad con el tema de la transparencia de la IA. Definitivamente aquellas personas que vayan a utilizar IA en sus campañas realmente pues están deshabilitados. Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso, que al final pues todo parte del sistema del riesgo en cada país. Bueno, listo. Otro aspecto interesante, Juan Pablo y Alberto,
para poder compartir tiene que ver con el papel realmente que juegan las autoridades encargadas de la supervisión de este sistema electoral. Tradicionalmente, estas instituciones han tenido funciones relacionadas con la vigilancia, ¿cierto?, de los procesos electorales, el control de los topes, de lo que yo les decía ahorita, de la financiación, incluso la revisión de los informes de ingresos y gastos de las campañas. Sin embargo, cuando estamos hablando de prevención de lavado de activos, entramos en un terreno que históricamente ha estado más asociado a sistemas de supervisión financiera o incluso otros sectores como es el real. En algunos casos, aquí juega un papel muy importante que es la unidad de análisis financiero, ¿cierto? Esto plantea entonces una pregunta muy importante y es que ¿cómo realmente se articula el cumplimiento normativo dentro del sistema de las campañas políticas o dentro de este sector? Adelante, Juan Pablo o Alberto. Para Juan Sí, Pablo o bueno, Alberto primero. yo quisiera sumar a lo que Alberto ha venido comentando, los modelos posibles, y yo creo que el origen de todo, para los que les gustan las herramientas de gestión del riesgo, sabrán que si uno con el control le pega a la causa, entonces efectivamente está mitigando el riesgo. Y si estamos hablando de la democracia y la democracia necesita financiación, entonces lo que debemos revisar es el modelo de financiación. Y uno pudiera rápidamente decir, bueno, vayamos por una ruta de financiación estatal y entonces no tendemos donantes, no tenemos aportantes, entonces esos dos primeros escenarios que yo mencioné, pues se caen por su propio peso y ahí pudiéramos hablar de evitar en términos de riesgo, porque el Estado es el que financia. Un segundo modelo pudiera ser yo solamente financio en lo que se llama disciplina de partido a mi partido. Entonces hay personas que son afines a una causa y entonces corresponde entonces aportar a esa causa. A mí me parece que las palabras aquí son muy importantes, por eso a mí no me gusta decir militantes, porque hablar de militancia nos lleva a un escenario complejo, muy cercano al mundo castrense y no va por allí. Yo creo que puede haber miembros de partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Y el tercer modelo sería el modelo abierto y es yo aporto a cualquiera. Y de hecho en el mundo corporativo nos encontramos con casos en los que empresarios aportan por igual a todos los partidos y a todos los candidatos, que esa medida pudiera parecer en principio equilibrada y entonces pudiera contener conflictos de interés y entonces yo aporto a todos, no me estoy comprometiendo con ninguno, porque en el segundo modelo también pudiera pasar que si yo tengo disciplina de partido y solo le aporto a mi partido, entonces voy a ser contratista del partido, ¿vale? Lo segundo, en el tema regulatorio para hablar de la supervisión de campañas y los papeles importantes que ejecutan las unidades de inteligencia financiera. Yo creo que esto merece, Catherine, una revisión larga en términos cronológicos. Y lo primero es que sabemos todos los que estamos aquí, ya somos como 100 personas, que las herramientas de lucha contra el lavado primero se dirigieron al sector financiero. Se nos puso un ruido allí. Primero estuvieron en el sector financiero. Que esté en el sector financiero no significa que los demás actores no deban tener herramientas de compliance. Y yo creo que esa es la ruta de trabajo que todos debemos empezar a empujar. No en vano, y ustedes si revisan la regulación de varios países, se dice que para mitigar estos riesgos valdría mucho la pena que los dineros de aportes y de donaciones fueran canalizados por una cuenta bancaria. Entonces ahí aparece el sector financiero como un actor muy importante porque a esa entidad financiera le corresponde hacer una debida diligencia de los recursos y de las contrapartes. Y esas contrapartes, como ya he dicho acá, son varias. Puede ser el partido, el movimiento, el grupo, el candidato y pueden ser personas vinculadas a la campaña. Y en el caso colombiano, no olviden todos que el decreto 830-2021, que es el de los PEPs, personas expuestas políticamente, que me animaría a decir aquí que PEP es persona especialmente poderosa, y ustedes ya van entendiendo por qué esa denominación en los casos, porque estas personas o tienen información o toman decisión. Y entonces los PEPs, de acuerdo con la regulación que yo acabo de mencionar,
tienen una relación directa con el mundo de las campañas y los partidos. Y para el caso de Colombia, se dice, por estándares internacionales, que hay que elevar el nivel de riesgo cuando yo me relaciono con un partido político, con un grupo significativo de ciudadanos o un movimiento político. Eso es lo primero. Lo segundo, se consideran en Colombia PEPs aquellos que tengan cargos de dirección y manejo de recursos dentro del partido, la campaña, por supuesto, el grupo significativo de ciudadanos y el movimiento político. Y también quedan dentro de esta cobertura, esta clasificación particular de riesgo alto, representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de estas organizaciones que hemos mencionado. De manera que ya la banca, la colombiana y la de otros países, tendrá que tratar con un modelo de debida diligencia mejorada a esas contrapartes. Y cierro con esto. ¿Por qué es importante que participen las unidades de inteligencia financiera? Porque si se convierte al partido político, al movimiento y al grupo en sujeto obligado y sujeto de reporte, es decir, yo le digo que usted también debe tener un modelo antilavado, en principio, y ojalá antiterrorismo, y luego Alberto nos va a decir qué tan conveniente o no es hablar de FPADM en el mundo de los partidos políticos. Si yo lo convierto en sujeto obligado, entonces mutatis mutandi, usted debe tener manual, políticas, procedimientos, consultar listas de restricción y ojalá tenga un oficial de sufrimiento. Y seguro va a sufrir mucho mirando el origen de los recursos de esas donaciones y de esos aportes. Y además, para el caso colombiano, no olviden que tenemos una figura particular en nuestro país que es el revisor fiscal. Y ese contador público de profesión está obligado, no es si quiere, es un mandato de la ley, verificar que no se cometan delitos. Estoy hablando de 97 delitos, pero particularmente no se pueden cometer, Catherine, los delitos electorales que a la sazón son perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, elección ilícita de candidatos, corrupción al sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la votación, alteración de los resultados electorales, y por eso preocupa tanto la injerencia de los grupos al margen de la ley en las votaciones, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, me remito a lo que acabo de comentar, denegación de la inscripción y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Y la fuente prohibida no solamente es la que tiene origen ilícito, la fuente prohibida es esta conducta delictiva, violación de topes o límites de gastos y campañas electorales, y cierro con la omisión de información al aportante. Así que flaco favor a la democracia le hace quienes violan la ley electoral y siguen en el cargo. En Colombia, y con esto cierro, flaco favor a la democracia le hacen quienes toman una decisión después de las elecciones y lamentablemente tenemos que son elegidos personas que estaban siendo investigadas penalmente y que con ocasión de la decisión tienen medidas de aseguramiento. Eso no le sirve a la democracia, pero menos le sirve a la democracia que la gente vote por personas que tengan en tela de juicio su ética, sus valores y que presuntamente se trate de personas que han cometido conductas delictivas. Eso no debería pasar, pero lamentablemente así sucede. Entonces, para mencionar y recomendar George Orwell, en el libro que se titula 1984, léanlo, dijo, sabemos que nadie se adueña del poder, nunca con la intención de cederlo. Por eso es tan importante en los certámenes democráticos decidir bien y hay que ser respetuoso de los resultados, siempre que los resultados sean legítimos, no que los resultados sean amañados por presiones de los grupos al margen de la ley. Entonces, la unidad de inteligencia financiera de cualquier país, ¿qué tarea tiene? Pues la tarea de recepción de reportes. Y entonces podría uno decir que un partido, un movimiento, un grupo significativo de ciudadanos puede hacer reportes de operación sospechosa consumados, puede hacer reportes de operación sospechosa intentados, pero también valdría la pena tener reportes objetivos, reportes de la manera como se reciben los recursos. Y por eso la normativa colombiana ha dicho, hay una cuenta bancaria única. Y a mí me preocupa que la gente no entienda qué significa único. O sea, único no es dos, único es uno, no hay más. Entonces es solo un canal financiero el que
puede utilizarse para eso. Y por supuesto, y con esto cierro, la banca colombiana y la de los países de la región son entidades financieras que deciden a dónde tienen su oferta de productos y servicios. No es de esperar que todos estén obligados a abrir una cuenta a un partido, una campaña, a un candidato o a un movimiento de significación ciudadanos. No, la abrirán ¿quiénes? Pues quienes tengan ese producto. Los que no lo tienen, pues no lo abren. Entonces, ese también es una manifestación de la democracia. O sea, uno no puede forzar a las entidades financieras a que hagan algo que no está dentro de su límite de riesgo o capaz que, hablando de entidades financieras con matrices internacionales, y esto lo sabe muy bien Alberto porque trabaja en varios lugares del mundo, pues es una imposición internacional de la matriz extranjera la que le impide a esa entidad financiera en un país local abrir un producto. De manera que el asunto normativo no se agota solamente en pensar en reportes o en la supervisión de una autoridad electoral, sino que también corresponde a todos poner de nuestra parte. Al que vota, vote bien y vote de manera informada. Al que supervise, supervise bien y haga las alertas que correspondan. Al que reporte oficial de cumplimiento, haga lo que le corresponde. Y por supuesto, y aquí termino, que el político cumpla sus promesas, porque es que yo recuerdo una gráfica, yo llevo en esto más de 25 años y cuando empecé a dictar mis clases de lucha contra la corrupción, Katy, en el mundo electoral hay una caricatura muy buena que luego se les voy a pasar. Antes de elecciones, el político se arrodilla a los votantes y después de elecciones, el que se arrodilla es el votante a ver si van a llegar las medicinas. De por Dios. O sea, por favor, hay que elegir bien y como dicen los expertos, citando a George Nathan, los malos gobernantes son elegidos por buenos ciudadanos que no votan o por buenos ciudadanos que votaron mal. Y cambian de número. Sí, fíjate que qué importante lo que estás marcando, Juan Pablo. Y no lo dije yo, lo dijo alguien mucho más sabio que yo, ¿no? O sea, por ahí en la palabra de Dios está puesto, ¿no? Pues los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Dios lo dijo más bonito, pero ahí está. ¿Y a qué tiene que ver esto? Desafortunadamente, tenemos dos discapacitados tremendos en este tema. Las unidades de inteligencia financiera y los organismos de supervisión electoral. ¿Por qué los llamo doblemente discapacitados? Y aquí no aplica de negativo más negativo hace positivo, que eso es lo que piensan muchos políticos. ¿Por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera no comprende que las estructuras y los movimientos políticos, no solo como de manera tan clara lo estuvo describiendo Juan Pablo, es esas personas que están recibiendo o moviendo un financiamiento. El riesgo está en con quién estoy yo vinculado. Es más importante generar las conexiones de con quién estoy yo vinculado, porque en las campañas, de repente, ok, no estoy yo poniéndole plata en la cuenta bancaria, pero sí coloco todos los autobuses o camiones, no sé cómo le diga a cada quien en sus países, y ahí yo transporto a 5,000 personas o a 500,000 de personas para que vayan al Zócalo de la Ciudad de México. Perdón, ya mi presidenta Sheinbaum, disculpe, pero o que transportamos de repente a toda esa gente. ¿Qué pasa con el análisis de sus recursos? O sea, la unidad de inteligencia financiera, por esencia, no está diseñada a realizar ese tipo de conexiones. Depende de lo que le llegue y lo que le alimenten todos a través de los reportes de operaciones sospechosas. Pero no está capacitada, no sabe ni siquiera cómo es que tiene que verse este tipo de relaciones. ¿Qué sucede cuando yo contrato como un particular a un influencer para que se ponga a decir X, Y o Z a través de sus redes? Y ese influencer, ¿qué es lo que sucede? También puede recolectar ¿qué? Plata, porque da la casualidad de que llámese YouTube, TikTok, lo que de partir de cierta cantidad de personas te empieza a pagar. Entonces tú estás propagándole a alguien y ese recurso que se genera o se terceriza a través de estas personas no se está cuantificando, no se está revisando. Vámonos para el lado de la supervisión electoral. En esta parte la discapacidad está en que no comprenden cómo funcionan todos los mecanismos de prevención de lavado. Tan es así que hemos visto algunos ejemplos en donde, bueno, lo estábamos comentando al inicio, cliente, pues no existe clientes. Bueno, aunque sí existe, antes de que alguien me salga aquí con no voy a decir la palabra porque hay damas presentes, pero es que existe el clientelismo político, pero una cosa es el clientelismo político, pero no es lo mismo a cliente o usuario del sistema financiero.
O sea, ¿cómo es que entonces incluso en este esquema de supervisión la autoridad electoral también carece de los conocimientos que esta comunidad que el día de hoy aquí nos acompaña lleva años forjando? Entonces, son visiones que pretenden controlar o supervisar este tema, pero no tienen ni siquiera la capacidad. En múltiples juicios en distintas partes del mundo donde nos ha tocado la oportunidad de colaborar, incluso a veces para que algunos jueces puedan describirte cómo funciona una transacción en tarjeta de crédito, no entienden. Y hay juicios que se pierden porque no comprenden eso. Entonces, cuando le empieza a agregar la complejidad al sistema electoral, de cómo participan todos y cómo esos gastos se van a ir aportando, entonces, sí, tenemos 157 averiguaciones previas, denuncias penales, y cuando llega a tribunales se viene abajo. ¿Por qué? Porque también incluso a nivel judicial no hay una preparación, o sea, tampoco hemos preparado a los sectores judiciales para que puedan entonces actuar de una manera adecuada. Se empieza a gestionar entonces también esta situación. Si no tenemos definiciones adecuadas, entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una institución financiera, establéceme controles si vas a manejar esta cuenta? Si de por sí la institución financiera o cualquier sujeto obligado tiene un problema de inicio en capacidad de recursos para poder supervisar todo, pues fíjense qué curioso. Ahora, para que una institución financiera de manera adecuada supervise el tema de prevención de lavado en procesos políticos y electorales, entonces, ¿qué? Va a tener que supervisar, va a tener que tener un agente o un grupo de personas supervisando todos los movimientos de la campaña. Y si de repente ese oficial de cumplimiento no gestionó bien el riesgo y no se dio cuenta de que venían fondos de otro lado, o que se movilizó gente utilizando recursos de otra persona, no entraron físicamente, pero entonces, ¿cómo es que eso se multiplica? ¿Cómo es que el dinero que le entregó el gobierno a ese grupo político no se repitió en este sobreuso de los documentos que estábamos platicando? ¿Cómo es que no hubo un abuso? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de confusiones y no hay una estructura, que es lo que hemos estado platicando, no existe una estructura completa que en realidad ataque todo esto, nos encontramos o nos sometemos a otro riesgo adicional. Juan Pablo tocaba muy bien el tema de que también tiene que haber un auditor, alguien que lo esté revisando. Pues ese auditor tiene que estar súper bien preparado, porque entonces ese auditor ahora también va a ser responsable de, tú en realidad viste cómo estaba todo bien cubierto. Cuando hay tantas indefiniciones o no está tan claro, ¿qué es lo que sucede? Creamos un vacío de poder, y cuando se crea un vacío de poder, existe el abuso de autoridad. Porque entonces, en esas indefiniciones, yo como autoridad puedo interpretar las cosas como a mí me convenga. Y si no tengo yo la calidad humana y la ética necesaria, puedo interpretar entonces la ley para fastidiar a un grupo político, fastidiar a un candidato o fastidiar a todo un sector de la población. Lo que sucedía en Venezuela. Misteriosamente, todas las votantes, todo el mundo, votación al 100%, sí, pero a una persona que de repente vivía en la zona sur del país, ponían su zona de votación en la zona norte a más de 7 horas. Pues sí, no, o sea, de que pueden votar, ¿cuándo se va a mover la gente? Y los que representaban a un cierto grupo político, no, ustedes no se muevan. Entonces, todo ese tipo de movimientos de uso lícito de dinero para hacer actividades que están diseñadas a socavar la democracia es parte de esta revisión, y por eso estábamos hablando y por eso les mencionaba yo este tema de que desafortunadamente tenemos autoridades discapacitadas porque no tienen la capacidad técnica, no tienen ni siquiera la capacidad desde el punto de vista de una estructura legal que los apoye. Y no digo más porque se me enfría el café. Gracias, Alberto. De verdad, excelente perspectiva y visión. Y muy bien lo decías, muchas veces el enfoque tradicional pues, de la prevención se centra solamente en el flujo del dinero, pero realmente en este tipo pues, de campañas y sobre todo de este sector, los riesgos también pueden manifestarse a través de los apoyos indirectos, los servicios, lo que tú muy bien mencionabas, la movilización de las personas, la influencia en redes o aportes realmente se podría decir como en especies, pero tú tocaste un punto muy importante y justamente pues está relacionada pues con la pregunta pues que le quiero hacer. Normalmente en los sistemas de prevención de lavado de activos hablamos de clientes, ¿cierto? Porque las entidades financieras mantienen relaciones
comerciales con clientes claramente identificados. Ahora, no solamente en el sector financiero, sino también en el sector real. Ahora, si bien es cierto, pero cuando realmente nosotros estamos hablando de este ecosistema político electoral, la realidad es mucho más diversa. Aquí encontramos actores como donantes, aportantes, no vamos a decir militantes, porque a Juan Pablo no le gusta decir militantes, candidatos, proveedores, electores. Realmente entonces aquí juega un papel muy importante y es que puede esta ambigüedad conceptual o quizás en alguna normatividad generar dificultades en la implementación práctica de los controles de debida diligencia dentro de este sistema si llegásemos a hablar de la palabra cliente en este sector? Es una muy buena pregunta y lo manifestábamos en el artículo. Decir cliente en la norma pareciera una confesión de parte, diríamos los abogados, y Alberto no me deja mentir. Entonces, sí hay clientelismo, porque si usted lo que está diciendo es que va un cliente a darle dinero como aporte o como donación, pues ya cualquier análisis sobra, porque ya no estamos en democracia, estamos en la antidemocracia. Pero hablando seriamente, uno en gracia de discusión, digamos, salvando la confección de las normas, uno pudiera pensar que tal vez eso es producto de la manera como la lucha contra el crimen organizado en la ruta por el lavado. Siempre hemos hablado primero de conoce tu cliente. En inglés, know your customer. Entonces la política del KYC se hizo muy famosa. Y tal vez se trasladó sin mucho criterio, sin mucho tecnicismo de un lado al otro y quedó así. Eso habrá que corregirlo. Y el otro punto importante, escuchando a Alberto, es que uno debiera hacer un análisis de contexto. Y yo creo que eso nos falta mucho, no solamente contexto país, sino contexto sujeto obligado, sujeto a reporte. Miren cómo recién apareció la Evaluación Nacional de Riesgo de los Estados Unidos, y independientemente de las posturas que uno tenga, es un documento de lectura obligada porque hay una influencia, puede ser positiva o negativa en nuestra región de la Unión Americana. Y ya que hablé de los Estados Unidos, a quienes les guste la lectura en inglés, Katy, les dejo un recomendado. La situación de la hermana República vecina de Colombia es muy compleja y uno no puede decir que hay libertad para votar cuando su puesto de votación queda a 8 horas de camino. Por supuesto, esa es la mejor manera de decir que usted no va a votar, ¿ok? Y si quieren enterarse mucho de esta información, yo les animaría a leer Stolen Elections, Elecciones robadas. Y las elecciones robadas es un libro del señor Ralph Pesulo y con la ayuda de un venezolano, Martín Rodil, búsquenlo, y cuenta la historia de cómo, por eso es tan importante los software electorales en las democracias, la independencia, la labor rigurosa de auditores, los observadores electorales, los observadores internacionales, porque en el país de al lado no ganó Nicolás Maduro hoy en prisión en los Estados Unidos. Ganó el señor Edmundo López. Entonces, y está aprobado informáticamente con una trazabilidad blockchain, están los hash y está la información que da cuenta de que efectivamente el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no dijo la verdad a sus votantes. Y eso afecta a la democracia y esa es una prueba más de la dictadura de Venezuela. Entonces, si ustedes leen ese libro, se van a dar cuenta porque es tan relevante seleccionar muy bien, por ejemplo, contrapartes estatales para un tema de tanta importancia como las elecciones, el conteo, el escrutinio, los formularios, los mismos testigos electorales, los jurados de votación en cualquier país, porque ahí es donde se juega la democracia. Entonces, yo diría sobre el conocimiento del cliente que flaco favor le hacen a las normas aquellos que ponen esa regulación. También sería muy interesante preguntarnos, bueno, y si yo saco una norma de tipo administrativo y los que somos abogados sabemos del derecho sancionador, ¿estas normas tienen sanción si no se cumplen? O sea, ¿qué sentido tiene sacar una norma que además no es clara sobre si deroga o no la anterior?
y cuando uno las compara no hay mucha diferencia, hay algunos cambios cosméticos y de orden y una que otra definición, pero para los que nos formamos como abogados sí es una falta de garantía del principio de legalidad que nos digan o conviven las dos normas o es una o la otra, ¿cierto? Y cierro diciendo que yo pienso que en el mundo del compliance electoral la tarea no se agota ni en la autoridad electoral, ni en la inteligencia financiera, ni en los partidos, movimientos y grupos significativos, ni en la banca que tiene la tarea para los que ofrecen este servicio y producto de una cuenta única, sino que es una labor integral. Somos todos los que debemos sumarle a la democracia. Y aquí cierro con una frase de Alberto Linero. Él es colombiano, fue cura, fue padre y es tan barranquillero como doña Catherine. Y él dice, mire, ¿el voto es una decisión personal? Sí, pero tiene un impacto colectivo. Y es lo que yo creo que la gente no ha entendido. La gente, como se dice ahora coloquialmente, mi cuerpo, mi decisión, pues depende. ¿Usted cuántos años tiene? Si usted tiene la madurez para decidir, y por eso la mayoría de edad es tan relevante en los países, porque se supone que está alineada con la madurez para tomar ciertas decisiones, no solamente votar, no solamente escoger el género, no solamente escoger una afiliación religiosa o espiritual, escoger carrera, comprometerse contractualmente, ser o no padre de familia y ser o no afectado por conductas de contenido íntimo. Para eso es tan importante la madurez. Entonces yo diría, el compliance electoral hoy debe estar de moda, pero no solamente hablemos de esto cuando vienen las elecciones, hablemos de esto durante todo el año, porque es que hay que hacer un escrutinio, también nosotros los ciudadanos, también las autoridades, sobre cómo están ejecutando su labor los partidos, los movimientos, los grupos, los candidatos, los que fueron elegidos, porque hasta ahora empieza la tarea. Una vez se conozcan los resultados de las elecciones en cualquier país, sea de el mundo de la Asamblea Legislativa o de los alcaldes, gobernadores o de la presidencia, hay que exigir que cumplan lo que prometieron. Y miren esta experiencia salvadoreña que es bien particular. En Salvador, el Congreso de El Salvador, allá se llama Asamblea, dijo, todos son PEPs, menos nosotros. Entonces, ¿ven por qué digo personas especialmente poderosas? Porque ellos son los que dicen qué norma sí y qué norma no. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar de manera conjunta, todos, digamos, sin apasionamientos, más bien en pro de la democracia, en pro de la mejoría de los países y por supuesto ser muy respetuoso de los resultados, pero que uno sea respetuoso no significa que pierda la capacidad de crítica para decir lo que no corresponde y hay muchas cosas en nuestros países lamentablemente que no corresponden. Yo les animo a consultar el índice de democracia, es una muy buena fuente. También les animo a consultar el índice por países de dictaduras para que entiendan lo que nuestro buen amigo Alberto estaba comentando. Y finalmente lean el libro de Moisés Naim, La revancha de los poderosos, porque hoy estamos ante los papas, los políticos personalistas, antipolíticos, populistas y autoritarios. Y por eso es que él habla de la eficacia autoritaria, o sea, este autoritarismo disfrazado de democracia. Y la gente lamentablemente no lo entiende así. Dicho de forma coloquial, pan para mañana y pan para hoy y hambre para mañana. Las decisiones deben ser pensadas, rumiadas, no solamente con la inmediatez de las dificultades que todos podamos tener, sino pensando en los periodos de los cargos de elección popular y que efectivamente eso sea en beneficio de la mayoría. Dentro de eso, Juan Pablo, vale, si ustedes se dan cuenta, eh, Juan Pablo y un servidor, pues estamos tejiendo esto, porque esto solo se puede trabajar así, en equipo, ¿no? Y es importante acotar que lo que menciona Juan Pablo de nuestra obligación como ciudadanos es tan importante y toca un punto que está dentro de este conversatorio es, oye, ¿qué tiene que ver con el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva? Ahí les va. Todo esto y la situación que está explicando muy bien Juan Pablo de estos nuevos tecnócratas, autócratas,
los ócratas, como ustedes le quieran llamar, cada quien inventes el término que guste, tiene que ver, y esto haremos un webinario después sobre el tema de la geopolítica, que lo estamos invitando para esto. Si ustedes se dan cuenta de cómo hay dos visiones del mundo que están luchando ahorita por el control a nivel mundial. La visión china contra la visión de los Estados Unidos, el control. Y Alberto, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos pensando aquí? Como les dije, como Cantinflas, ya dije, no dije, pero me voy a dar a entender. Espérense. Cuando estamos viendo el movimiento del dinero que China, que Irán colocó en Venezuela, que además son movimientos y grupos terroristas en territorio venezolano. Y no lo digo yo, lo digo porque un señor que se llama Alex Saab, colombiano y venezolano, es como un combo, ahí medio raro. No sé, ahí sí, pues él sí es el dueño de todas las arepas, ¿no? Porque hay en los dos países, pero bueno. Entonces, el arepero de lavado, ya le pusimos un apodo, precisamente estaba moviendo dinero que se estaba utilizando para gestionar no solo lo que como dictador, como persona encargada de un grupo del crimen organizado, Nicolás Maduro, lo estaba haciendo, destruyendo al país con base en un mandato electoral bien ganado. Pero, ¿qué sucede? Esa plata que se estaba manejando en las campañas y en los movimientos para poder generar todo esto, y no solo en Venezuela, México también, para que no se me ofendan mis paisanos. Y si se ofenden, ya tienen dos trabajos. Ya, eso ya saben ustedes a qué me refiero. Pero, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver que este dinero está siendo utilizado y gestionado para y por grupos terroristas, lo que se le llaman los proxy, o sea, los actuantes que actúan a nombre de de estos ejes que quieren cambiar o contraponer el peso de Estados Unidos. No estoy defendiendo a Estados Unidos, estoy describiendo simplemente una realidad, punto, ¿no? O sea, en otra ocasión nos sentamos y ahí sí criticamos a Donald Trump y a los que ustedes quieran, porque ese es otro que con antecedentes penales llegó a ser presidente, pero ese es otro punto. Para que veas que sí te estoy poniendo atención, Juan Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este dinero que tiene un origen y un objetivo terrorista plantea otra situación técnica bien difícil para todos los demás sujetos obligados. En la gran mayoría de los países se dicen, si tú tienes una transacción que tiene o puede estar vinculada con el financiamiento del terrorismo, tienes 24 horas para reportarla. A ver, mi querido oficial de sufrimiento, incumplimiento o yacimiento, y es de oficial de yacimiento porque yacimiento para decir que hago las cosas, pero no, o sea, entonces ese es el oficial petrolero, ¿no? El del yacimiento. Entonces, ¿qué sucede? No estoy yo entonces cumpliendo con mi obligación de reportar operaciones de financiamiento del terrorismo, échate eso, porque estás dejando que fondos que proveen estos, mucha gente piensa que cuando China invierte, y no estoy hablando mal de toda China, pero hay que entender, no existe la propiedad privada en China. Todas las empresas en China tienen un control por parte del gobierno, punto. ¿Qué quiere decir eso? Los fondos están vinculados a eso. Con Irán sucede exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando hubo movimiento de esos dineros dentro de todos estos procesos políticos? En México se da. No voy de nuevo, no voy a tocar otros casos para no herir susceptibilidades y como ya lo hemos dicho, para evitar otro tipo de observaciones. Pero lo que tenemos que estar haciendo, entonces, como ciudadanos, nos lleva a exigirle a esos por los que hemos votado a cómo se tienen que comportar. Sí, es bueno salir a la calle a reclamar, sí, pero somos tan irresponsables, y lo digo de manera genérica, que habiendo mecanismos en donde podemos presentar denuncias, enviarles cartas y demás, y ahí están los mecanismos. Entonces, ¿qué sucede? Los políticos se ríen porque saben que, oye, te puedes quejar, te puedes quejar. No es lo mismo que marchen 500,000 de personas a que haya 500,000 de recursos en los tribunales, o haya 500,000 de recursos ante una autoridad electoral, o 500,000 de recursos. O sea, ojo, los ciudadanos, como dice Juan Pablo, tenemos una responsabilidad de actuar más allá, y por eso es que yo creo que es tan valioso este conversatorio el día de hoy, porque eso es lo que estamos haciendo como ciudadanos del mundo. Cada uno de ustedes que nos está acompañando aquí el día de hoy está siendo partícipe de eso, y eso es lo que está ayudando a que cada uno de nosotros
en su medida, esté convirtiendo a nuestros países y protegiendo nuestra democracia en algo seguro, en algo real. Muchísimas gracias, Alberto. Efectivamente, tanto Juan Pablo como usted, prácticamente esto se resume y ustedes lo compartían, y es que la prevención se reduce a una responsabilidad compartida, definitivamente. O sea, ningún actor por sí solo puede garantizar la integridad del sistema. Se requiere precisamente como la articulación de todos los niveles. Y justamente, bueno, creo que ya estamos llegando al tope. Si el público nos dice para poder continuar con una, dos preguntas, porque definitivamente este tema requiere muchísimo análisis y detalles y aquí se nos podría ir todo el día. Pero ya como para continuar y justamente entrando ese tema como de la responsabilidad compartida, quisiera abrir un tema muy importante y es particularmente la coherencia regulatoria entre las autoridades que participan justamente en este sistema. En este caso, hemos encontrado, por un lado, instituciones, ¿cierto?, encargadas de supervisar y financiar todo este tema de las campañas, pues lo que cada país concierne. Pero también realmente sabemos que existen unidades de análisis financieros en los diferentes países que llevan décadas, podría decirse, construyendo metodología de análisis, sistemas de reportes en los diferentes sectores. Pero realmente surge una pregunta interesante y es que yo la relaciono cuando el mal estudiante realmente siempre se apega con el buen estudiante porque dice, me voy a pegar esto para yo tener un buen trabajo también. Y justamente aquí es donde o sea, me hago la pregunta, ¿realmente cómo se asegura la coherencia entre lo que las normas exigen reportar, ¿cierto? El agente de control y la información que realmente resulta útil para los sistemas de inteligencia financiero? Y realmente aquí viene la pregunta, ¿cómo debería construirse realmente esa coherencia entre las autoridades que supervisan y las autoridades que realmente exigen un reporte para que exista esa coherencia? Adelante. Sí, esa es la cuadratura del círculo, Catherine. Es muy complejo. Otros países han hecho esfuerzos. Uno pudiera mencionar, por ejemplo, regulaciones antilavado muy buenas, como la peruana, como la regulación antilavado de la República Dominicana y la panameña, que recién modificó su acuerdo para tener una visión mucho más actualizada para el sector financiero. Y la respuesta que yo pudiera dar a esa pregunta es la siguiente. Tenemos que quitar la vanidad y el ego. Cuando quitamos la vanidad y el ego, todos estamos del mismo lado y somos del mismo equipo. Pero el grave problema de nuestros países es que la autoridad tal quiere sacar su norma, el funcionario tal quiere decir que en su mandato o en su gobierno se hizo tal o cual tarea. Y lo segundo es que hay que tener una visión holística de la situación, no una visión recortada, mínima, restrictiva, es que estos son solamente elecciones y solo vamos a ver la ley de partidos políticos. No, es una situación mucho más amplia que yo ya describí con bastantes actores. Lo tercero es que la regulación requiere capacidad técnica, Catherine. Y eso es lo que hoy no hay. O sea, lamentablemente, los países de la región tienen en cargos relevantes figuras políticas, sino técnicas. O sea, uno espera que una persona en la unidad de inteligencia financiera de un país conozca con suficiencia las 40 recomendaciones del GAFI, conozca con suficiencia los derroteros del Grupo Emon, conozca con suficiencia la Convención de Viena, de Palermo, de Mérida, conozca la regulación OFAC de los Estados Unidos, conozca la regulación AMLA de Europa, conozca la regulación de su país y conozca la regulación de Latinoamérica. Pero no es así. Y como no es así, entonces aunque tengan muy buena voluntad, seguro, seguro, se van a equivocar. Y estoy hablando no solamente de las unidades de inteligencia financiera, puedo hablar de los supervisores, puedo hablar de los propios sujetos obligados, puedo hablar de los sujetos de reporte. Y entonces, hasta que no nos pongamos otra vez en la misma plana, en la misma hoja, y que el acuerdo conceptual mínimo a todos nos funcione, pues vamos a encontrar normas como la colombiana, donde en el mundo electoral ponemos financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Pues a menos de que el voto en el tarjetón termine siendo un avión de guerra y explote, pues sí, pero por el contrario no.
Entonces, flaco favor le hacen a quienes ponen estas normas. A uno le preocupa ver en la regulación insistentemente, por ejemplo, referencias a organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Y yo me sé la respuesta. Porque lamentablemente las entidades sin ánimo de lucro sirven para canalizar recursos non santos de la democracia y de los partidos y de los movimientos y de los grupos significativos y de los candidatos y de políticos actuales que se quieren reelegir. Por eso es que se ponen en las normas ese tipo de disposiciones. O sea, no podemos subestimar la confección regulatoria. Que no haya capacidad técnica no significa que no se confeccione la norma con ciertos intereses, no en beneficio de la mayoría y no en beneficio de la democracia. Y otro tema muy importante que yo llamaría la atención para todos es que el mundo es cada vez más pequeño. O sea, Estados Unidos cambió su paradigma. Ya no hablamos solamente de listas antilavado, sino listas de terrorismo. ¿Y por qué seguimos insistiendo en estos países de listas vinculantes? ¿Y es que las otras no los vincula? O sea, perdón, se olvidan de que hay 4 destacados personajes en OFAC. O sea, si fuera por el artículo 20 de la ley 1121/2006, entonces no nos importa OFAC. Y la respuesta es sí nos importa OFAC. Sí, uno no puede tapar el sol con un dedo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene impacto, injerencia, consecuencias de sus decisiones en toda la región. Entonces, no podemos seguir pensando listas restrictivas y solo aquellas. Pues esa es una visión bastante recortada del fenómeno. Y terminaría comentando, por ejemplo, más bien, ¿por qué no trabajamos en tipologías? ¿Por qué no nos ponemos todos en una mesa de trabajo, por ejemplo, con el liderazgo de don Alberto, que tiene tanta experiencia en la materia? Pensemos en las modalidades, modus operandi, tipologías, hagamos un catálogo real de señales de alerta para proteger la democracia. ¿Qué situaciones pueden estar cercanas al riesgo de lavado? ¿Qué situaciones cercanas pueden estar cercanas a la financiación del terrorismo? No solamente en partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, en el comportamiento de candidatos, en la banca que ofrece estos productos y en muchos otros actores. Yo llevo en estos 25 años, Catherine, y a mí me preocupa ver, por ejemplo, ideas como la siguiente. Ah, no, yo a un banco no voy, pero aquí tengo un datáfono. Hacer que su tarjeta de débito o crédito. O sea, ¿le estamos haciendo trampa a la regulación? Y si quieren ponerle tequila, sal y limón a la herida, ¿y qué tal que el aporte sea en criptos? Y no olviden que en criptos hay una vinculación de una avioneta para una campaña de una presidencia. Si les gusta la lectura y no se olviden de las cosas que pasan en la región, porque el grave problema de las democracias es que el ser humano y el ciudadano se le olvida lo que pasa. Entonces, como se le olvida, sigue decidiendo mal. Y hoy es menos, hoy hay menos excusas para que nos olvidemos. ¿Por qué? Porque está el Internet, porque están las redes sociales. Y todos aquellos que decían sobre piedra, yo no voy a ser una constituyente, después propone una constituyente. Pues ahí está. Usted dijo que no, y ahora porque dice que sí. Entonces, aquí y con esto cierro, hay un grave problema de credibilidad. Y cuando no hay credibilidad, pues tristemente la gente no se compromete. Entonces yo cerraría diciendo que es una tarea del sector público, sí, pero también del sector privado, también de las entidades sin ánimo de lucro y también, por ejemplo, del periodismo de investigación. Qué importante labor tienen los periodistas de investigación para contarnos lo que no podemos saber, para contarnos lo que los medios oficiales no pueden contar, ¿sí? Entonces es muy importante eso. En este punto, si ustedes han escuchado con atención a Juan Pablo, es importante comentar que la manera en la que actualmente están las regulaciones a nivel mundial dejan, incluso en un estado de indefensión, a las propias autoridades. Hablábamos de la discapacidad, ¿no? Porque hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas, de estas autoridades, de las plataformas tecnológicas en la integridad electoral. No es nada más en cómo se cuentan o se manejan los votos. ¿Qué sucede con el tema de cómo voy a monitorear esas transacciones? ¿Cómo va a monitorear el movimiento de las personas? O sea, estos son como los gatekeepers de la democracia, como dicen por aquí en uno de los comentarios, una de las preguntas. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Oye, si hubo lavado de dinero, aunque sea por $10 en la campaña, en una campaña, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de ese instituto electoral, de esa unidad de inteligencia financiera que se supone que estaba ahí para blindar todo eso?
Ay, oye, es que en realidad la norma no está muy clara. Ah, pues lo mismo estábamos precisamente comentando Juan Pablo y yo. O sea, no solo es un tema de el político o las personas que trabajan con el político o que son afines a un político, sino qué sucede incluso hasta con la propia responsabilidad que tienen las personas y qué sucede cuando estas campañas o movimientos políticos tuvieron esta influencia negativa, que ya vemos aquí el día de hoy. ¿Dónde estuvo la falla? En la supervisión del sistema, en el sistema electoral, en la participación ciudadana. Entonces, como dice Juan Pablo, es un tema de un trabajo que requiere en serio de muchísima labor y sobre todo, señores, ya se acabó el tiempo de sentirse ofendido por ideas diferentes. Podemos y tenemos que compartir ideas como el día de hoy lo estamos haciendo aquí con cada uno de ustedes. De repente, no estar de acuerdo, pero se tiene que conversar. No podemos limitar a que la verdad solo la maneja un grupo político o el que está en el poder. Porque lo que estamos viendo desafortunadamente a nivel mundial es cómo se impone un punto de vista sin tomar en cuenta lo que está sucediendo alrededor. Y con esto es que los invitamos a que, como se pueden dar cuenta, tanto Juan Pablo como un servidor, pues nos apasionamos de este tema, porque es algo en lo que hemos estado luchando desde hace varios años y es esa convocatoria, Catherine, y a Compliance Women International, que les agradecemos. Y a cada uno de ustedes por estar aquí. De nuevo, no tomamos en ningún momento a la ligera la participación de ustedes, pero hay tanto trabajo por hacer que aquí estamos iniciando. Entonces, muchas gracias, Catherine. Por lo menos hasta acá acabo yo. Gracias, gracias, Alberto. De verdad que todo se resume prácticamente en lo que compartían y es la credibilidad. Incluso no estamos tan alejados. El sector financiero, hace poco yo observaba que está en proyecto una resolución de un sistema de gestión de riesgo de conducta, porque ya definitivamente tenemos los controles, tenemos los monitoreos. ¿Qué es lo que está faltando? Definitivamente el tema humano. Necesitamos mirar el sistema de gestión de riesgo humano, las conductas que al final terminan siendo el origen prácticamente pues de todos estos sistemas de gestión de riesgo o de todo este tipo de tipologías. Entonces me causa mucha curiosidad que este sector financiero ya está adentrando ese proyecto que está en regulación. Necesitamos que las organizaciones ya implementen sistemas de gestión de riesgo conductuales para nosotros poder minimizar todo esto. Bueno, Alberto y Juan Pablo, de verdad que después de todo este análisis, avances, desafíos y de verdad de todo este tema de vacíos estructurales que aún estamos en proyecto, me gustaría cerrar con una breve reflexión y es que la financiación de todas estas campañas es uno de los puntos más sensibles para la integridad de cualquier democracia. Y bueno, ustedes como expertos, quisiera preguntarles si pudieran hoy fortalecer el sistema de compliance electoral en el país. Díganme 3 tips o 3 mejoras o 2 o una, no sé con lo que ustedes deseen, qué debería incorporarse para que realmente sea efectivo en la prevención de recursos ilícitos en las campañas. Bueno, yo lo primero que haría es reestructurar las normas para que consulten el contexto. ¿Sí? Tal vez cometemos la equivocación de resolver problemas actuales con regulaciones viejas y eso genera un vacío. La segunda, que ya había comentado aquí, es trabajar todos en equipo, diferentes sectores, públicos, privados, entidades sin fines de lucro, periodistas de investigación, ciudadanía, partidos, todos, regulador electoral, unidades de inteligencia financiera, en un documento de tipologías, en un documento que nos abra los ojos de lo que puede estar ocurriendo y si tiene tipologías, entonces señales de alerta, ¿vale? Y la tercera, yo creo que puede ser que el problema, Catherine, venga desde la fuente. ¿Y la fuente que impone? Que así como hoy es tan importante la educación financiera desde niños, los niños tienen que aprender a ahorrar, los niños tienen que aprender a manejar los recursos, pues a los niños hay que enseñarles de democracia. Y democracia no es enseñar la Constitución, ese es un gravísimo error.
Democracia es que los niños entiendan cuáles son los poderes de un país, cómo es el sistema de pesos y contrapesos, qué tan relevante es votar, qué tan relevante es cumplir con obligaciones como la de un jurado, un observador, y eso solamente se logra desde la infancia. O sea, no podemos hoy al ser humano grande, maduro, y cuando digo maduro, estoy hablando de edad y no del señor de al lado que ya está arriba. Que tenga mucha edad no significa que sea juicioso intelectualmente. Entonces, a las personas desde niños deberíamos llevarlos por ese camino y seguramente si cumpliéramos estos tres mínimos elementos, las cosas estarían mejor. Yo les animo a leer el artículo que hicimos. Catherine va a tener la gentileza de compartirlo con toda su red. También les animo a que hagan parte de la comunidad de compliance que abrimos en LinkedIn. Es un lugar premium. Van a encontrar información allí que no encuentran por fuera. Les animamos a ver también el podcast de Fútbol y Compliance para que en el año del Mundial y además mi buen amigo Alberto es anfitrión, sino por Canadá, por Estados Unidos y sino por México, de la gesta más importante del fútbol, para que tengan una visión, si se quiere, divertida y más sencilla del fenómeno del compliance. Así que enhorabuena, Catherine, por estas iniciativas, por ayudarnos a vernos, Alberto y yo. Normalmente siempre nos vemos en un aeropuerto, en un evento, en una conferencia, y nos debemos un café, nos debemos una sentada para reflexionar y tú nos has sentado aquí a ambos, a una persona que quiero, respeto mucho y que desde mis primeros años en la lucha contra el lavado yo lo veía por allá y decía, bueno, qué chévere sería ser como Alberto, tener la experiencia como la de Alberto, ser una voz autorizada como la de Alberto y bueno, la vida ha sido muy generosa y Dios en ponerlo en el camino, siendo una persona muy importante para mí y para mi familia. Muchas gracias. No, te agradezco mucho eso, Juan Pablo, y te lo reitero, tanto tú como tu familia tienen un lugar muy especial en mi corazón, primero, porque del corazón van a la palabra y lo que uno piensa, ¿no? Y en ese sentido es un cariño como ser humano, como profesional, y eso es lo que nos lleva a poder compartir con ustedes el día de hoy este tema. ¿Qué o cómo pudiéramos redondear todo esto que está conversando Juan Pablo y lo que estamos mencionando, Catherine? Mira, esta estructura a nivel general, y ya después te estaremos enviando toda la información para poder convertirlo, es parte de lo que se ha estado desarrollando desde el, desde el 2009, que es lo que se llama el Democracy Risk Management, que es una metodología desarrollada nada más para la administración del riesgo democrático. Entonces, todo esto tiene que ver con el cambio de estructuras políticas, con el cambio de cómo participamos todos. Entonces, parte de esto es lo que estaremos compartiendo también con cada uno de ustedes, es lo que hemos estado desarrollando en este tiempo y que por eso es que con Juan Pablo estamos haciendo esta lucha en equipo. O sea, nadie puede ser el adalid y el único. O sea, yo te reitero que es también poder aprender de ti, Juan Pablo, porque de eso se trata esto. Y de eso se trata y los invitamos a cada uno de ustedes. O sea, aquí estamos Juan Pablo y yo, pero nos hace falta verlos a ustedes, porque eso yo creo que ha sido la parte importante del día de hoy. Necesitamos verlos a cada uno de ustedes. Por ahí también estaremos con Jenny en un tema de conversación sobre geopolítica, porque señores, señoritas, y los que no, pues estarán casados o no sé en qué estado estarán, pero bueno, allá estarán. Eh, Tenemos que empezar a ser mucho más activos y que en realidad nos convirtamos en esos ejecutivos que necesitan nuestros países. Hay que empezarse a involucrar cada vez más, no que no estemos bien involucrados. Queremos un mejor país, tenemos que estar más involucrados. Y muchas gracias por la invitación, Katy, gracias. Y gracias a ti, Juan Pablo, por los años. Ya se oye como canción, ya me voy a poner hasta a llorar por los años que me quedan. Bien. Gracias, gracias Alberto. Bueno, yo lo único que les puedo decir que el panel quedó grabado y ustedes hicieron dos compromisos. Bueno, nos hicimos compromisos porque la responsabilidad es compartida. Primero, el documento de tipología. Y aquí me surge de pronto una idea, Juan Pablo, no sé si de pronto estás de acuerdo, porque yo sé que los participantes me lo van a solicitar.
podríamos crear una encuesta con las ideas de tipología, sí, porque aquí en el público habemos también, hay muchos expertos pues en la materia que podríamos alimentar ese documento, y por parte también de Alberto, que nos compartió esa metodología rigurosa que se viene trabajando desde el 2019. Yo sé que muy pronto, entonces, como para hacer énfasis en esos documentos que vamos a sacarlos adelante por parte de Alberto y de Juan Pablo. Así que ya quedó grabado el compromiso. Bueno, para cerrar realmente este panel, creo que nos deja una reflexión muy clara, y el compliance aplicado a la financiación sigue siendo realmente un proceso de construcción, ¿cierto? Existen avances importantes, pero también desafíos en términos de claridad, controles, articulación institucional. Así que la integridad prácticamente debe ser el sistema democrático de no, después, no de un solo actor, sino que realmente es una responsabilidad compartida, pues lo que ya veníamos hablando, entre autoridades, organizaciones, sector financiero, y algo muy importante pues que decía Juan Pablo, todo parte pues de la infancia, de la educación. Así que Juan Pablo, Alberto, quiero agradecerles enormemente por sus valiosas reflexiones, por compartir, y sobre todo en este espacio. Y por supuesto, pues a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta conversación, que sin duda alguna es un debate que seguirá evolucionando, apenas está iniciando, hay muchos países que todavía no están regulados, entonces hay mucha información, como decimos aquí en la costa, por cortar. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, Alberto, y a todos los asistentes. En una próxima. Personas están entrando. Gracias. Mil gracias, buen día. Bueno. Súper, Catherine, muy bien. Y ahorita los que nos están escuchando, bye. Listo, voy a dejar de grabar para que no salgan los detrás de cámaras.